¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de estos 2 hombres cumplió la voluntad de su padre? Muy buenos días, Trinidad Santa. Gracias, Señor, por este nuevo despertar, por este nuevo amanecer. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de acercarnos a ti en un diálogo de amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines cada segundo para poder así entender la voluntad y poderte dar un sí rotundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Soy Luz Omaira Duque Cardona, de la familia misionera Verbum Dei de Medellín, y hoy tengo el gusto de acompañarlos en esta oración. El evangelio que acabamos de leer es Mateo 21, del 28 al 32. Mateo 21, del 28 al 32. Y estas pautas las titulé: Démosle un sí a la voluntad de Dios. Al iniciar mi diálogo con el Señor se venía a mi mente que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. En este evangelio se nos habla de 2 hermanos al que su padre les envía a trabajar en la viña. Uno de ellos inmediatamente responde que no, pero luego se arrepiente y va. Y el segundo dice que sí, pero nunca va a la viña. Y de lo primero que me hablaba el Señor es de la obediencia, de seguir el camino correcto, no solo de palabras, sino también con los hechos. Ante Dios cuentan más las obras que las palabras. No todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino quien cumple su voluntad. Mirando la respuesta de cada hijo en diálogo con el Señor, el primero hijo, el que dijo que no, pero luego se arrepiente y va, en él pueden estar representados todos aquellos en cuyas acciones, en su forma de vivir, de pensar y de actuar, le dan un rotundo no al Señor. Pero luego de escuchar su palabra, luego de orar, de asistir a una Eucaristía, de ir a una confesión, de acercarse a un sagrario, recapacitan y deciden seguirlo. Es ahí donde pasan de la oscuridad a la luz. Es donde pasan del pecado al arrepentimiento. Es estar de vuelta con el Señor, es obedecerlo, es escucharlo. Y en la segunda actitud del segundo hijo que dice que sí, pero luego no va, en él están representados todos los que, conociendo la ley de Dios, incluso pareciendo seguirla, practican un no en su interior. Dicen sí con sus acciones, pero dicen un no con su corazón. Acá sería bueno que nos preguntáramos en diálogo con el Señor qué incoherencias tenemos en nuestra vida, qué cosas tenemos que nos hacen retroceder, que nos hacen decirle sí y luego decirle no. O también qué cosas nos hacen decirle definitivamente no al Señor. Es necesario que nos hagamos estas preguntas para que podamos abrir totalmente nuestro corazón ante el Señor y poder descubrir qué es lo que nos está atrancando para poder continuar en este camino con el Señor. Estamos en tiempo de Adviento, estamos a tiempo y en tiempo de darle un sí rotundo, total e incondicional como María al Señor. Como cristianos regularmente tenemos una contradicción y es servir a Dios y no hacer caso a su mensaje, hablar de Él pero caminar en sentido contrario, con un sí en nuestra boca pero con un no en el corazón. Y para poder cambiar esta forma de caminar, para poder darle ese sí como María al Señor, necesitamos pasar la palabra del Señor por nuestra vida,
por nuestro corazón. Necesitamos tener un diálogo continuo con Él para que Él pueda entrar, penetrar en la vida de cada uno de nosotros y así nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. El deseo del Señor es que nosotros le obedezcamos. El deseo del Señor es que nosotros le entreguemos el 100% de nuestro corazón, no solamente una parte de Él. Como testimonio puedo contarles que es fácil entregarle al Señor solamente una parte de nuestro corazón. Hace algún tiempo en oración le pedía yo al Señor que me ayudara a salir de una situación de apego que tenía. Y ahí fue descubrirme como ese segundo hijo, que con mis palabras le daba un sí al Señor, pero mi corazón, ese apego me hacía retroceder. Y el Señor ponía en mi mente la cita de Lucas 9:62, donde dice que nadie que ponga la mano en el arado puede estar mirando hacia atrás, porque esto hace que no podamos avanzar, esto nos hace retroceder. Y ahí fue entender que necesito tener la mirada fija en el Señor, que necesito tener ese diálogo constante con Él y esa sinceridad plena para que Él pueda conocer mis sentimientos y me ayude a trabajarlos. No puedo estar mirando hacia atrás. Tengo que tener, vuelvo y repito, mi mirada fija en Él. Y para poderla tener, necesito tener ese diálogo con Él para poderlo entender. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Estamos en el tiempo de Navidad. Estamos en tiempo de camino a Belén. Y el camino de Belén es un camino de verdad, de autenticidad. Es un camino para darle un sí a la voluntad de Dios. Hagamos un viaje a Belén en espíritu, en verdad. Llevemos con nosotros un corazón sensible, translúcido, como regalo al Salvador. Una experiencia muy bonita también que tuve meditando este evangelio fue estar en la capilla y ahí estaba el pesebre. Estaba observando a María, a José, las ovejas y la cuna vacía. Y se vino a todo mi ser un sentimiento de vacío y de tristeza al ver esa cuna vacía. Y en ese instante se vino a mi mente la frase de la canción de una canción que hay que dice: ¿qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? ¿Qué hubiese pasado si María hubiese dicho que sí, pero luego hubiese retrocedido? Entonces fue entender la importancia de decirle sí al Señor, la importancia de obedecer. Y fue muy lindo porque no solamente fue ver ahí en ese pesebre ese sí rotundo, ese sí incondicional de María, sino también ver a su lado a José en esa obediencia absoluta. Y en ellos dos fue entender muchísimo más este evangelio. La importancia del sí y la importancia de obedecer al Señor, porque gracias a ese sí y a esa obediencia pudo nacer nuestro Salvador. Gracias a ese sí, gracias a esa obediencia, tenemos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de ser redimidos, tuvimos la oportunidad de ser salvos, tuvimos la oportunidad de conocer el camino, la verdad y la vida. Tenemos la oportunidad de ver la luz y tenemos también la oportunidad de gozar desde aquí de la vida eterna. Y también fue entender la importancia de nosotros, de cada uno de nosotros, decirle sí al Señor, sí a la voluntad de Dios, porque con ese sí, a esa voluntad, podemos llegar a otras personas, podemos ayudarle
a caminar a otras personas. Pidámosle entonces a la Virgencita María que nos tome de la mano y nos preste su sí y nos ayude a encaminarnos cada día más hacia el amor de los amores, que no permita que retrocedamos, que antes al contrario, que cada día sea muchísimo más firme. Buen provecho espiritual.